Supuesto de racionalidad en la teoría neoclásica. A finales del siglo XIX, aparece la economía neoclásica de la mano de trabajos de pensadores con enfoques económicos de la rama positivista, tal como Jevons, Menger y Walras. Uno de los principales cambios que introdujeron corresponde a la alteración en el objeto de estudio de la economía, entendida ahora como la ciencia de la escasez, con seres humanos que racionalmente toman decisiones de maximización, decontextualizados de cualquier entorno social y eje temporal. Este enfoque microeconómico adopta los criterios ontológicos y metodológicos del individualismo y la racionalidad económica, al mismo tiempo que los agentes son independientes entre ellos y poseen total conocimiento de lo que necesitan. También se considera que la economía es un sistema cerrado, el mercado es libre y siempre está en equilibrio o próximo a él. De esta descripción, se asevera que uno de los principales supuestos en la teoría neoclásica se trata de la racionalidad. Entonces, ¿qué significa ser racional para esta teoría? El supuesto de actor racional se sustenta en el principio de que todos los agentes económicos actúan con el fin de maximizar sus utilidades. Es decir que, partiendo de un conjunto de decisiones posibles dependientes de las restricciones de carácter cuantitativo a las que se enfrenta el individuo, éste toma la mejor decisión. Se trata entonces de una definición en la que la racionalidad implica optimización. La hipótesis de racionalidad es central en la teoría neoclásica porque la búsqueda de microfundamentos en los modelos económicos está ligado al uso de la racionalidad de los agentes como principio explicativo. En el marco de esta teoría, la unidad elemental y más pequeña de análisis es el agente económico racional, sobre el cual no se tiene en cuenta sus niveles psicológico, biológico y físico, sino que su comportamiento está basado en el acto despojado de intenciones, estados mentales y experiencias previas, proclamando la neutralidad valorativa. Las decisiones óptimas que éste toma se las considera racionales, mientras que aquellas que no entran en esta clasificación quedan descartadas, justificándose solo una acción como racional. Se supone que el individuo se comporta racionalmente en el sentido de que su conducta es consistente con un conjunto de preferencias bien estructurado, preferencias que vienen dadas exógenamente. En este accionar racional se considera que el individuo actúa en búsqueda de su propio interés, tratando de maximizar su función de utilidad. Este enfoque es útil en la medida que hace posible su representación matemática mediante un problema de optimización restringida. Esta última se encuentra garantizada por un conjunto de axiomas sobre los cuales se basa el comportamiento racional. ¿De dónde provienen estos axiomas? Como se mencionó anteriormente, el accionar racional de los agentes individuales está circunscripto por ciertas propiedades formales. Según Fulbrook, estas propiedades determinan un patrón de comportamiento que permite el cumplimiento de la hipótesis de equilibrio en la que se sustenta la teoría neoclásica. Esto último implica que a su vez depende de la denominada hipótesis del comportamiento individual, cuyos axiomas son los que dan lugar al hilo conductor entre el comportamiento individual y el equilibrio. Tres de tales axiomas son la transitividad de las preferencias, el axioma de la completitud y el de independencia. En cuanto al primero, este asume que si un consumidor prefiere el bien X por sobre el bien Y y al mismo tiempo Y es preferido al bien Z, entonces el consumidor debería privilegiar X sobre Z. Con respecto a las preferencias completas, se entiende que el consumidor es capaz de expresar su preferencia o indiferencia entre cualquier par de canastas de consumo tan parecidas o distintas como entre ellas sean. Esto afirma que no hay vacíos en el orden de preferencias donde el individuo no pueda determinar su elección. Por último, el axioma de independencia sostiene que de la suma de las demandas individuales se deriva la demanda de mercado, y eso es lógicamente posible solamente si las funciones de demanda de varios individuos son independientes una de la otra. La demanda de mercado tradicional, entonces, asume implícitamente la ausencia de interdependencias entre los comportamientos de los agentes individuales. El comportamiento de manera egoísta que aquí se asume, en búsqueda de la propia maximización de utilidad, garantiza uno o varios equilibrios en los que se alcanza el mayor beneficio social posible. La consideración del comportamiento racional como una acción que alcanza las metas puede atribuirse al concepto de racionalidad instrumental. Como uno de los principales exponentes del instrumentalismo se encuentra Friedman, defensor del pensamiento neoclásico.
Para el autor, el concepto anteriormente citado no debe entenderse como una manera de explicar la forma real en la que funciona la economía, sino como un mero instrumento que es útil a la hora de organizar la información y predecir acontecimientos. Sostiene también que las hipótesis utilizadas ayudan a predecir lo que puede ocurrir en base al modelo utilizado, independientemente de cuán adecuado sea éste a los hechos. Sin embargo, Blau interpreta esta concepción como una respuesta a las reiteradas críticas recibidas desde otros enfoques económicos tras el poco éxito predictivo en las predicciones neoclásicas. Considerando estas sucesivas críticas, se pueden resumir siguiendo el análisis de varios autores. Bunge, en particular, cuestiona la validez del supuesto de racionalidad utilizando 5 argumentos. En primer lugar, señala que la racionalidad en la economía no se puede considerar constante, sino que puede atravesar por varias decisiones irracionales. Un claro caso de aplicación son los inversores que generalmente se guían por expectativas que están lejos de ser racionales bajo la concepción neoclásica, sino que están sujetas al miedo que genera el riesgo y la esperanza de un buen rendimiento. Por otro lado, citando a Morgenstern, se considera este supuesto como irrealista, ya que puede optimizarse solo si se controlan todas las variables que influyen en tal optimización. De modo que si alguna de ellas es dependiente del control de otro sujeto con diferentes objetivos, existe la posibilidad de no hallar el máximo. La racionalidad perfecta que escoltan los economistas neoclásicos no contempla el hecho que los objetivos de los individuos estén influenciados por sentimientos de solidaridad o altruismo. Esto implica que las demandas de los individuos resultarían ser interdependientes una de otra, dado que las preferencias incluirían también propiedades no materiales. Otra de las refutaciones hace referencia a que no siempre existe la posibilidad de maximizar los beneficios. En particular, sostiene que esta corriente no especifica cuánto cuesta implementar el comportamiento racional. Es decir, está claro el fin optimizador, pero no los medios para alcanzarlo. Un claro ejemplo data del ambiente empresarial en el que el crecimiento económico generalmente está ligado a grandes inversiones que no todos son capaces de afrontar. Por último, Bunge considera que la búsqueda del máximo generalmente es incompatible con objetivos diferentes, pero igualmente válidos, como es el bienestar social o una mayor cuota de mercado. Por lo tanto, esta maximización de ganancias contempla una visión muy acotada y carente de cierto sentido moralista. En adición a estos, Fulbrook agrega varios casos donde la evidencia empírica refuta los axiomas en los que se basa la hipótesis de racionalidad. Por un lado, sostiene que la elección de actuar de una persona puede estar influida por la dimensión normativa de racionalidad, porque desean ser percibidos como tales por el resto de la gente, e incluso en aquellos casos en los que el fenómeno de moda o grandes campañas publicitarias generan la necesidad de imitar a los demás. En tales casos, puede verse como las decisiones de las personas dependen de un mismo patrón de comportamiento intersubjetivo que pone en juego la validez del axioma de interdependencia, es decir, el punto de vista individual se intersecta con una visión colectiva. Por otro lado, tras la aparición de nuevas concepciones respecto a la calidad de vida en el último tiempo y el encauzarse en la búsqueda de los placeres que brinda el ocio, la transitividad de las elecciones que imponen la racionalidad axiomática puede no ser aplicada en estas ocasiones. Las nuevas opciones de elección que esta realidad presenta son motivadas en cierto sentido por la espontaneidad, implicando entonces irracionalidad por la discontinuidad que esta característica ocasiona en el orden de preferencias. Otro caso contempla el afán de aventurarse, lo que asume cierta ignorancia e incertidumbre respecto al futuro, hecho que contrasta con el perfecto conocimiento de los ingresos futuros que asume la teoría neoclásica. Sin embargo, es claro que muchas de las decisiones que son tomadas bajo la influencia del deseo o del gusto por lo desconocido. Similar a este caso, el gusto por el cambio también influencia las decisiones que toman ciertas personas. Para estos casos, es necesario entonces cierta intransitividad para maximizar su bienestar. Por último, la corriente asume que el concepto de racionalidad implica la elección de aquello que fue determinado previamente, y siguiendo ese criterio, esto solo tendría poder predictivo si las preferencias se mantienen estables a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el agente debería renunciar a la posibilidad de elegir para tener que actuar en base a lo que fue elegido anteriormente. Sin embargo, las elecciones se dan en determinados puntos de la vida, y lo racional es relativo a esos momentos.
Es importante destacar también que la elección óptima no sería posible en situaciones en las cuales las decisiones deban ser tomadas bajo violencia o coerción, aspecto que no es considerado cuando se supone la libertad de acción. North, por su parte, critica el hecho que la teoría neoclásica supone un mundo sin instituciones ni fricciones, y que el postulado de racionalidad hace que tales instituciones resulten redundantes. Él considera que las elecciones que hacen los individuos dependen de sus creencias, que son consecuencia del aprendizaje acumulativo, pero en cambio, la concepción de la racionalidad instrumental sostiene que las instituciones son prescindibles, ya que las cuestiones culturales no son importantes y los mercados eficientes, tanto políticos como económicos, caracterizan a la sociedad. Los casos anteriormente mencionados desobedecen de cierto modo los axiomas de la racionalidad. En vez de hacer casos excepcionales, esto caracteriza en la mayor parte de la práctica económica. Sin embargo, como afirma Samuelson, los economistas de la corriente neoclásica la consideran como una verdad universal sobre la naturaleza humana, incluso una ley de la propia lógica. Este factor es sumamente influyente en la notoria falta de dedicación para someter esta tesis a prueba. La evidencia empírica sobre esto es cada vez más abundante, lo que provocó nuevos desarrollos alternativos a esta corriente. Entre los más destacados se encuentran la economía del comportamiento, la institucionalista, así como la corriente evolucionista, cuyos soportes son semejantes entre sí en el sentido que alteran el supuesto de racionalidad perfecta propuesto por la teoría neoclásica. La economía del comportamiento, definida como una combinación entre economía y psicología, tiene como sustento teórico básico la racionalidad acotada de la gente. Simon, uno de sus principales exponentes, sostiene que las teorías de comportamiento económico contemplan las motivaciones humanas que subyacen la toma de decisiones y las circunstancias bajo las cuales un motivo particular se manifiesta, así como la racionalidad en la toma de decisiones sobre la base de información y capacidades limitadas de la gente para el cálculo de las consecuencias. En cuanto al institucionalismo, cuyo principal exponente es Douglas North, propone en su marco analítico una modificación a la teoría neoclásica, en particular alterando la hipótesis de racionalidad al asumirla limitada, dado que la información que poseen del mundo es incompleta, y al mismo tiempo incorpora modelos subjetivos de la realidad que son característicos de las instituciones. Sostiene que las elecciones que hacen los individuos dependen de sus creencias, las cuales son consecuencias de su aprendizaje acumulativo en el tiempo, transmitido de generación en generación. Por último, la teoría evolucionista, como otra opción, basa su análisis en la relación de la gente con sus principios biológicos, donde los cambios institucionales y tecnológicos toman un grado de importancia en las elecciones individuales. Bajo este criterio, Bamberg asume que las decisiones de los agentes se basan en un esquema de normas que guían la acción, las cuales son establecidas bajo un mecanismo de retroalimentación y aprendizaje, donde la que está instaurada efectivamente es la que resultó ser más apta. Este enfoque, por su parte, explica la racionalidad y permite que ciertas acciones no sean consideradas como tales. Pese a estos desarrollos, ¿por qué se mantuvo el supuesto de racionalidad? Las deficiencias en el modelo del agente racional han sido reconocidas durante mucho tiempo, pero los economistas han defendido la continuidad del uso del modelo, sosteniendo que era la mejor alternativa posible. Esta brindaba predicciones bien definidas que al final resultaron refutadas, mientras que el resto de las opciones implicaba incursionar en un terreno amplio, desconocido y repleto de posibilidades de comportamiento irracional.